Esto es 24/7, yo soy Alfonso Rojo y estamos, como todos los días, prácticamente a la misma hora, para hacer un repaso de la actualidad, de lo que pasa, pero con una variante. Miren, hoy no estarán con nosotros Juan Velarde para hacer la revista de prensa porque vamos a pasar revista, pero a fondo, a la prensa, a los periodistas, a los intentos censores del régimen sanchista, al comportamiento de los reporteros en el Congreso, y para eso vamos a tener aquí en plató a dos personas que conocen perfectamente el tema. Uno de ellos es Vito Quiles, a quien probablemente conocen todos ustedes, sobre todo si entran en redes sociales, y el segundo que está con nosotros es Bertrán Endongo, que se pasa también la vida en el Congreso. Si tenemos suerte, conectaremos alguna vez durante el programa con Josué Cárdenas. Pero antes de empezar, lo que más me ha llamado a mí la atención en esta semana que ahora termina es la ignominiosa actitud de Francina Armengol y del gobierno Sánchez, que en un momento en el que hay una tragedia inmensa en España, porque es inmensa, probablemente más de 100 muertos, anuncian que van a clausurar el pleno del Congreso, sin embargo, clausuran el control al gobierno y dejan viva la sesión para poder aprobar el asalto a la televisión española. Sí, ha sido una mañana bastante complicada en el Congreso, rara, una mañana muy complicada, una segunda consecutiva sin la presencia del presidente de gobierno que estaba volviendo de la India. Pero bueno, el panorama ha sido bastante complicado porque en un primer momento todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo con que habría que suspender el pleno. Pero de repente, cuando se reúne de urgencia los portavoces en la Junta de Portavoces, salen con una resolución que ha cabreado al Partido Popular y a Vox de una manera impresionante. Unidas Podemos también estaba un poco indignado, pero ha preferido utilizar su turno de palabra para vender su libro y participar. Pero que de repente nos enteramos de que efectivamente hay suspensión, pero no entera, sino que solamente se va a suspender lo que es la parte de la sesión de control al gobierno, pero se va a mantener ese único punto del orden del día en el que se iba a tramitar ese asalto a la televisión española. Estaba también la votación de H. Bildu, que era también asaltar a la policía, desarmar a la policía con esa derogación de la ley, la famosa ley Mordaza, pero también esto se ha apartado. Por lo tanto, Armengol mantiene, no es culpa de Armengol, ha sido una votación en la que han ganado los que controlan la mesa del Congreso, en el que ha salido que efectivamente único punto del orden del día era eso del asalto a la televisión española. La imagen del día efectivamente es la que se está haciendo viral, viendo cómo la oposición está saliendo y arrancando el pleno. Al mismo momento está interviniendo. Solo han votado los partidarios. Claro, o sea, solo han quedado los partidarios. El gobierno y sus socios. La imagen es Feijóo hablando en la otra sala y comunicando que se van del pleno y Armengol llamando al pleno. O sea, ha sido brutal, ha sido triste como hasta la sexta. Fíjate cómo es la cosa, que hasta la sexta ha titulado que el gobierno le da prioridad a asaltar a televisión española que a los muertos. Pues tengo que decir una cosa a los dos. Es decir, yo que sigo la prensa bastante, la televisión menos, pero la Sexta es menos sectaria en este momento de lo que son Radio Televisión Española, El País o la cadena SER. O el diario. No los reporteros de la Sexta. Por cierto, tú que estabas, ¿te han dejado preguntar hoy? Porque no te dejan preguntar ningún día. Pues la verdad es que no, y ya no solo es que no me hayan dejado, sino que no nos han repartido ni el micrófono. Entonces ya era casi imposible. Pero es verdad que a la salida del pleno he intentado interpelar o preguntar a los diputados socialistas por qué habían adoptado esta decisión. Ellos que se llenan la boca, ¿no?, de defender la salud mental, la salud de los españoles, y que son los representantes públicos de los españoles, porque un día como hoy abandonan el luto de los españoles. Creo que esa era la pregunta y desde luego no hemos podido hacerla. Yo también estoy bastante indignado, ¿no?, con que en una situación tan trágica como la que está padeciendo la sociedad valenciana veamos que los políticos realmente están más interesados en seguir con su debate político y con su debate sectario. Bueno, en este caso es controlar televisión, es el objetivo. Sí. Oye, antes de entrar en harina, ¿tú de dónde eres? O sea, de Alicante. De Alicante. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. ¿Y tú estudiaste periodismo o no estudiaste periodismo? ¿Cómo has llegado al periodismo? Estudié periodismo. Pero te lo digo porque, es decir, yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo te conocen o les suenan, o porque es un tío conocido. O sea, has hecho muy joven, Sí, pero muy conocido. conocido. Pero muy probablemente no saben
nada de ti. Tú eres de Alicante, estudiaste periodismo, eres de una familia de periodistas o entraste en el No, periodismo. ¿qué va? Para nada. Mi familia además son autónomos, se dedican al calzado porque soy de la ciudad de Elche concretamente, provincia de Alicante, y el sector textil y calzado la verdad es que es bastante notable allí. Y entonces sí, yo hice periodismo, pero nada que ver, simplemente me interesaba de pequeño los sucesos y decidí estudiar esa carrera. ¿Y estudiaste periodismo dónde? En la Complutense. En la Complutense. Y esto ya va para los dos, antes de hablar de política. Es decir, yo llevo muchísimos años en esta profesión, no os digo cuántos porque pues llevo 50, ¿para qué vamos a contar tonterías? Y entonces yo no había visto nunca un deterioro tan grande del periodismo nacional, del periodismo español, como ahora, porque os veo a vosotros. Ayer o el otro día hubo incluso una intervención. Yo te he visto a ti muchas veces que vas a preguntar, he visto cómo te intentaba empujar, si no Ábalos, alguien te intentaba coger el micrófono, veo cuando tú arrinconas a la de Bildu, a la portavoz de Bildu, y te miran muy mal y te dicen todo ese tipo de cosas. De forma sistemática se os niega la palabra y la opción de preguntar en el Congreso. Eso a los dos, a todos vosotros. Pero ni una vez, es decir, no os pasan el micrófono nunca. Sin embargo, tú te las arreglas para preguntar, ¿cómo haces? Porque yo sí escucho tu voz a veces, no siempre. Sí, pero o sea, yo al final... no te dan la voz, pero te oigo, pero la escucho. No, bueno, es una realidad. O sea, yo al final, ante tal atropello, intento ejercer la profesión, aunque no me dejen, ¿no? Y creo que lo que hago es intentar ejercer pues esa libertad de expresión que nos quieren retirar. Entonces, como ellos, yo creo que están practicando una ilegalidad, porque la Constitución la Constitución consagra, la pluralidad informativa y la libertad de prensa, la libertad de expresión. Creo que un periodista acreditado en el Congreso de los Diputados debe poder ejercer ese derecho, sobre todo en la sede de la soberanía nacional, que no es la sede de ningún partido político. Entonces, yo con lo que alucino, Alfonso, y lo que me indigna muchísimo, es cómo en las salas de prensa del Congreso de los Diputados son los partidos políticos, a través de sus jefes de prensa, los que otorgan la capacidad de preguntar a determinados periodistas, es decir, a los amigos. Eso creo que es algo que la gente no sabe, pero que desde luego que si lo supieran les enfadaría mucho. Entonces yo lo que hago es, pues oye, ya que no me dan la palabra y ya que están vulnerando la libertad de expresión y de prensa, lo que hago yo es preguntar y saltarme por el forro todas las instrucciones que nos den en esa sala, que debe ser representativa y no simplemente tan sectaria. Bueno, nosotros como periodistas, todos, no tenemos un derecho propio, representamos un derecho ajeno, que es el derecho de la ciudadanía a estar informado. Pero me interesa mucho, en tu caso, Bertrán, la reacción de los otros periodistas, porque no estáis solos. Sí, pero... O sea, cuando vas al Congreso, o sea, ahí o en la puerta, hay otros periodistas. ¿Cómo reaccionan los otros periodistas? ¿Cómo reacciona la reportera de La Sexta, los del ABC, los del Mundo, los de...? Pero es que no hay que ir muy lejos para entender cómo reaccionan. Para verlo, me remito a esta misma semana en la sala de Congreso, el pasado martes, en el que se trataba después de la sesión esa que tienen la Junta de Portavoz que tienen, y luego comparecen ante los medios para dar cuenta de lo que se ha tocado en esa Junta de Portavoces, pues hay una rueda de prensa, y esa rueda de prensa tomó la palabra Javier Negre, que es el director de EDATV, en la cual pues venía a recriminar de una manera que a mí me pareció bastante valiente a Patxi López el trato que tiene con Vito Quiles, porque básicamente las batallas que tiene Vito Quiles en el Congreso son siempre con Patxi López, el cual no se niega a responder sistemáticamente a la pregunta. ¿Y qué hacen los demás periodistas? Mientras toma la palabra el director de EDATV preguntando a Patxi López, indignación detrás, susurrando, riéndose a carcajada, como en plan burlándose de la pregunta que le está haciendo. Haciéndole fotos. Y antes de acabar de hablar el director de EDATV, empiezan a levantarse y Patxi López tuvo que abandonar lo que es... tuvo que abandonar, abandonó encantado. Se marchó porque ellos ya le dijeron lo que tenía que hacer, porque una vez se levantó primero la periodista de La Sexta, que es la que se levanta primero al lado de Negre. Patxi ve cómo se levanta, dice, bueno, tiene razón, vámonos ya de aquí, que tal. O sea, es una cosa... No sé si tenemos la imagen, si la tenemos la tendríamos que poner para que la vea la gente. Es una cosa absolutamente impresionante, porque el Congreso, como bien decía Vito, no es de nadie. No es de nadie. No, pero te pregunto por el caso concreto de los demás periodistas. Todos, es decir, no hay
¿Hay algunos que discrepan de esta especie de sintonía? Pero lo harán en los pasillos porque te lo comunican, pero hasta ahora no hemos visto a ningún periodista. A mí me ha pasado con una periodista de OK Diario en la Asamblea de Madrid, que yo hice una pregunta, que intentó burlarse de mí una periodista, una política de Más Madrid, y lo que hicimos fue, ella se levantó y me defendió. Pero en el Congreso de los Diputados no he visto todavía a ningún periodista, ni La Razón, ni The Objective, ni el Debate, que son, digamos, periódicos y tal, periodistas un poco, digamos, afines, que son un poco más a la derecha. No he visto ni una sola actitud de defensa, no lo he visto. No lo he visto. Por algo lo harán, yo no lo entiendo, pero no lo he visto. Pero, Vito, ¿pero habláis o no? Tú, por ejemplo, tú con lo que se llama colegas. Yo sostengo que no todos somos periodistas, aunque todos cobremos como periodistas. Hay quien no ejerce el periodismo, hay quien está en el masaje o en la mamada. No sé cuál es la expresión más certera para describir algunos comportamientos. Pero supongo que entre toda esa gente, tú, por ejemplo, hablarás, alguien te dirá algo, es decir, alguno de los que están, o ni siquiera te dirigen ya la palabra. No, y si alguna vez me han dirigido la palabra ha sido para hacerme un reproche, o para decirme que me salta el turno y que no debo hacer ese tipo de acciones en las salas de prensa y que no debo intervenir cuando le toque intervenir a la cadena SER. Es que el otro día, por ejemplo, se dirigieron a mí en la rueda de prensa de Yolanda Díaz para decirme que me callara. Entonces es la única ¿Pero otros vez, periodistas? Sí. Entonces es la única vez que se han dirigido a mí para decirme que me calle y para decirme que no tengo derecho a preguntar o que no debo preguntar o que le toca a otro, porque al final es que esto siempre funciona así. Siempre ellos se amparan en sus actuaciones lamentables diciendo, ¿no?, y alegando que es que nosotros no respetamos los turnos y que aquí hay unos turnos, pero no van al fondo de la cuestión, que es que yo pregunto porque nunca me reparten el turno y porque se vulnera la libertad de expresión. Ellos simplemente se ciñen a, no, es que no te tocaba a ti, es que si espero que me toque a mí, nunca voy a poder preguntar porque nunca me toca. Hay otro aspecto. No, pero es que no es que, perdona que te corte, Alfonso, no es que no le vaya a tocar. El sistema que ha empezado a ser bastante una costumbre en la gran mayoría de los jefes de comunicación de los representantes políticos es el karaoke. Es lo que llamamos nosotros el karaoke ahí en el Congreso. ¿En qué consiste? Consiste que en vez de utilizar el sistema operativo que tiene en el Congreso para que te habilita un micrófono que está adaptado a tu mesa, a tu silla, a tu asiento, lo inhabilitan y ellos van con un micrófono de mano, como en plan karaoke de que está cantando el gitaneo por el barrio, cantando tal con el piano, lo coge y lo van dando al periodistas afines. O sea, tú levantas la mano, te mira en plan a ver cómo lo hace. Entonces, ¿qué hacemos nosotros últimamente? Habilitamos lo que es la grabadora del teléfono y preguntamos. Por eso tenemos sonido bueno, porque cogemos nuestro propio sonido de lo que es la grabadora del teléfono. Hay otro aspecto. O sea, es como, es tercermundista, pero es que ese es el Congreso de Diputados en España. O sea, hay otro aspecto, es decir, hay muchas críticas que se pueden hacer a la actuación de los periodistas, por ejemplo, en el Congreso, el común. Uno es, rara vez se va a los temas esenciales, por ejemplo, me parece que en lo que pasó el martes hubo referencias a la corrupción que ellos jamás nombran. Y segundo, hay un tema que a mí sí me ha chocado, porque yo pasé muchos años en el extranjero, estuve 2 veces de corresponsal en Estados Unidos, viajé. Si un periodista pregunta algo que para el político es incómodo y el político elude la respuesta, lo habitual entre los anglosajones es que el siguiente le diga, responda. Mire, le acaban de preguntar por no sé qué, quería saber de ese tema. Es decir, ese es el comportamiento habitual, normal, si la pregunta es pertinente y va al grano. Claro. Yo no lo he visto nunca eso en el Congreso. Yo no he visto nunca que si tú le preguntas... Te miran mal. Sí. Es que en vez de hacerte lo que está diciendo que sería lo más profesional que digamos, ¿verdad, Vito? Te miran mal, ¿verdad? Hay otra cosa que también veo en lo que es el comportamiento, porque sois una clase especial de periodistas, una casta especial. Porque nosotros es que hemos empezado en la calle. No, por eso. Hemos empezado con Vito y yo, empezamos en el mismo momento. Sois pasilleros y de puerta, porque os veo muchas veces las imágenes que se suben, las que tú mandas, las que vemos de Vito, las que vemos estos, persiguiendo al político de turno con el micrófono hasta el restaurante de 5 estrellas, si se cuadra. Me he llegado a meter en el coche de Echenique, o sea que imagínate. Hasta la puerta y ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo se produce ese acto? Es decir, ¿cómo te ven llegar, os ven llegar? ¿Cómo sois capaces? Porque habrán aprendido. Yo estoy seguro que Pachi López, que Óscar Puente,
que la portavoz de Bildu, que Dios la tenga en el infierno, que todos estos saben perfectamente quiénes sois Sí, y lo que les va a pasar. Ya, No os ven venir, no se dan cuenta. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no trabajamos no tenemos un trabajo en el que tú tienes que cumplir un horario. Tienes un objetivo, estás en la noticia y tal, entonces nosotros lo que hacemos es hacer guardia, lo vamos a hacer guardia. Entonces, sabemos perfectamente que hay 4 o 3 entradas en el Congreso, conocemos ya 5 o 6 restaurantes alrededor donde suelen comer, no nos queda otra que buscar, intentar ver por dónde va a salir el político, tal político concreto, y esperar, es que lluvia, sol, tiene que estar ahí esperando. Hasta que, bueno, a ver, la reacción principal al final suele ser, y además la he visto muchas veces, poner a 2 o 3 jefes de prensa, asesores en medio, para esconderse y realmente para no tener que afrontar la realidad, que es un par de preguntas frente a una cámara, que yo no sé por qué les aterra tanto, la verdad. Entonces ponen a 2 o 3 jefes de prensa, una asesora, en caso de Yolanda Díaz, por ejemplo, yo la he perseguido muchas veces, mete a 3 o 4 niñas que le suelen acompañar, a un asesor, en el caso de Bildu ponen a 2 o 3 matones, intentan que no nos acerquemos y el político se resguarda entre los hombros del personal con el que va, pero normalmente pues siempre conseguimos alargar la mano y ponerles el micrófono en la boca para que respondan o para que escuchen las preguntas que les interesan a la ciudadanía española. Evidentemente reaccionan con bastante agobio y la verdad es que es muy sorprendente cómo hoy en día un micrófono se ha vuelto en un arma letal, se ha convertido en un arma letal para el gobierno y para los miembros del Ejecutivo, porque yo recuerdo el último acto en el que estuve fue uno de María Jesús Montero, en el que la ministra de Hacienda iba a hacer una declaración y me acuerdo que simplemente por el hecho de acercarme con un micrófono que era en el parking de una universidad, vinieron personal de seguridad de su ministerio a decirme que me tenía que ir porque yo atentaba contra la seguridad y la integridad de la ministra y que por lo tanto no podía estar ahí, que tenía que irme fuera de la zona de seguridad. Y yo les decía, pero qué peligro tengo si no vengo con ningún arma, si no vengo con ningún tipo de nada, o sea, vengo con un micrófono en la mano. O sea, consideran ya que es un peligro incluso para la integridad de los políticos, fíjate tú, la voladura y la charadura, que vayamos con un micrófono porque les aterra a los periodistas críticos y les horroriza que les puedan hacer una pregunta incómoda. Yo creo que es porque no saben responderla. Nosotros nunca marcamos la agenda de Bertrán. Comunica, oye, voy a tal sitio, estoy en el Congreso, pero ¿a qué tiene que hacer en concreto? ¿Tú tienes quien te dice cómo haces o eliges tú tu propio esquema de trabajo? Depende de la semana. Yo normalmente sí que tengo unas directrices en cuanto a la agenda, porque suelo cada noche supervisar los temas y la agenda de previsiones, ¿no?, como llamamos, de lo que va a acontecer al día siguiente, tanto las previsiones informativas de las agencias de noticias como también las informaciones de última hora, las más relevantes, para buscar a la persona o al protagonista de esa información. Suelo proponer temas, pero hay veces que también me los proponen a mí. Entonces digamos que hay un equilibrio entre lo que me resulta interesante y me aprueban y lo que realmente me veo obligado a hacer también, porque son exigencias de la línea editorial del medio. Ya, y de los políticos, es decir, cada uno es como es y habrá gente que reacciona de forma más airada y de forma más amistosa, y habrá simplemente incluso quien se lo tome bien. Yo vi a Rufián alguna vez que no contesta nada, pero intentaba ir de compadre a veces, eso lo vi hace tiempo, hace mucho que no os veo a ninguno de vosotros empalar o emplumar a Rufián. Pero ¿cómo reaccionan unos? ¿Quiénes reaccionan peor? ¿Quién es el más mal encarado? ¿El peor es Pachi López? ¿El peor es...? No, el peor no es Pachi López, ¿eh? Dentro de lo que cabe, la seguridad de Pachi López no te hace lo que nos han hecho durante mucho tiempo la seguridad de Pablo Iglesias. La peor, sin duda, ha sido la seguridad de Pablo Iglesias y la de Irene Montero. Es que te pegan. Es que te dan patadas. A mí me han dado. A ti es muy difícil. Me han dado, o sea, me acuerdo. A otros sí, pero a ti es muy difícil. No, pero es que te meten patada porque como no grabas, de repente, porque estás con así, de repente a ti te te vi mete una vez uno, empujar a un guardaespaldas codo, y estamparlo contra la pared. Claro, entonces, es que los más brutos, como decías, son esos. Pachi López, no, los suyos son bastante en plan que los guardaespaldas ni te empujan, solamente te dicen, venga, cuidado, ya está bien, no sé qué tal. Pero con Pablo Iglesias, te lo juro que eran unos matones, porque además matones sí, pero ¿estos quiénes son? Porque una vez le tuvieron que identificar porque la policía le dijo, no, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué licencia tiene? Si son guardaespaldas, si están formados para no sé qué. Y me dice un policía, es que esta gente son amigos que la acompañan sin más. No tiene ningún derecho ni de tocarte, ni de nada de eso, porque no tiene ningún papel que le puede tener aquí como seguridad. Eran empleados de un entonces, de hecho, presentamos una denuncia para uno de ellos que sigue en marcha porque me pegó literalmente.
y yo le cogí, le torcí el brazo y casi le rompo el dedo y se enfadó, porque dice que va muy cacha y de repente viene y me aprieta las costillas y digo, ¿qué haces? Entonces le cojo el dedo, le pliego el dedo así y casi le rompo el dedo. Y dice que me ha presentado la denuncia, digo, vale, pues ¿qué haces apretándome la costilla? ¿Tú eres tonto? ¿Tú tienes alguno de todos los líderes políticos de la cáscara amarga? Cuando te digo todos estos que tú normalmente abordas y a los que preguntas, ¿tienes alguno en especial, alguno que te resulte más, iba a decir, más rentable periodísticamente, alguno que te compense más hacerlo? ¿Tú? Bueno, pues yo creo que en todos estos ¿Un favorito? En todos estos años que... Uno al que le hayas cogido cariño, y, bueno, mira, no voy a apretarle más, que el pobre ya tiene lo suyo. No, o sea, cariño no le he cogido a ninguno realmente. Porque al final, bueno, cuando piensas que uno puede ser más buena persona, luego va a una votación y vota a favor de excarcelar a presos de ETA. Entonces, con lo cual, pues yo creo que aunque las apariencias a veces engañen, realmente son lo que son, ¿no? Y la inmensa mayoría de la sociedad española lo que quiere es esas preguntas críticas, escucharlas y que las escuchen ellos mismos, ¿no? Pero es verdad que la más rentable, a lo mejor políticamente hablando, periodísticamente, que más juego daba, podría ser la exministra de Igualdad, Irene Montero. Yo me acuerdo que siempre que le preguntaba por las víctimas de la ley del sí es sí, esa inefable ley que sacaba a los violadores a la calle, siempre reaccionaba de una forma muy agresiva, de una forma bastante contundente, violenta, me llamaba fascista, me insultaba, y eso la verdad es que, bueno, yo creo que al final a la gente le indignan sobremanera, ¿no? Es verdad que hoy en día la mayoría de políticos intentan como no entrar al trapo y no decir absolutamente nada y se quedan mudos. Me ha pasado con Óscar Puente últimamente, que solo me respondió cuando le publiqué el coche oficial en el Bernabéu. Ha aprendido algo contigo que entra al trapo y le fundes. Ahora ya nunca dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final los políticos saben lo que tienen que hacer y se callan y permanecen silentes porque yo creo que son pero al público le llega el que no contestan, es decir, que ese silencio, que es un silencio calculado, es muy revelador. Si tú le preguntas, el día que tú vas, que no hace mucho, ibas con la foto en que aparece Pachi López en el entierro de Isaías Carrasco, que le aparece el primero, estaba a la derecha del ataúd, el primero con la cara compungida, y tú le enseñas esa foto, sí te contestó, te llamó carroñero. Ahí Pachi López, la verdad que le tocó la fibra, claro, le toqué la fibra. Es que la imagen que persigue a Pachi López, sobre todo por sus amistades, podemos decir así, sus acuerdos, ese blanqueamiento que está haciendo a los que efectivamente hace 2 días mataban así, sin ningún tipo de razón, a sus compañeros, estos que llevaba a él ahí, con esa cara así. No sabemos si, ahora no podemos saber si iba en serio sus caras o estaba fingiendo, porque no se explica la actitud de Pachi López. Pero volviendo a lo que estábamos, efectivamente nosotros, por el silencio de los políticos de no responder a nuestras preguntas, nosotros no paramos de preguntar, no consideramos que no estamos haciendo, joder, que no me ha respondido, no, les ponemos en evidencia el hecho de que no tengan el suficiente valor de responder a las preguntas que son básicamente las preguntas que quieren las respuestas el ciudadano. Por ejemplo, preguntarle a Pachi López qué hace él hoy pactando con Bildu, qué hace él hoy, todas estas contradicciones, todo esto que han ido diciendo que no iban a hacer. O por ejemplo, preguntarle, o sea, es que nosotros tenemos que hacer la pregunta que consideramos que hay que hacer. No vamos a preguntarle a Óscar Puente un día en el que hay un caos total en cercanías, preguntarle si es ¿cómo se llamaba la pájara que cantaba en Madrid? No sé qué cojones. Si le gustaba Taylor esa. Yo no sé si había disfrutado. Si era Sweet, que le preguntaron. Si era Swiftie. Si está Swiftie. O sea, ¿cuál es su opción favorita? Un caos en cercanías que está la gente bloqueada y va la Sexta en Risistas a preguntarle si es Swiftie y no sé qué cojones. O sea, es que ese es el nivel, pero nosotros, insiste Alfonso, a nosotros nos da igual que no respondan porque les vamos a perseguir donde sea. Tenéis mucho mérito. Ahora, dejando la prensa y el periodismo, ya hemos dado bastante, me interesa, para finalizar, vuestra opinión de la política. Llevamos 6 años y 3 meses, que esto parece la peste, las cosas como son, y que una parte importante de la gente, de los analistas, decían no va a ser posible, y es posible, no se atreverán y se han atrevido, Europa lo va a parar y Europa no para nada, o no tomarán esa decisión. Pero tenemos un poco la sensación, los que estamos en los medios, de que estamos al final de una etapa, de que se acumulan las demandas. Este próximo día 18 tendremos que ir otra vez aquí a la Plaza de Castilla a los juzgados porque Peregrina Begoña, acusada o imputada en otros 2 delitos. Entonces, ¿vosotros tenéis la sensación de que estamos a un final de régimen, de que esto se acaba,
o de que el PSOE y sus compinches podrán llegar hasta el final de la legislatura? 1000 días más. No, a mí me parece que no, que esto no se acaba y de hecho la situación es la de perpetuación de Pedro Sánchez, perpetuación del proyecto social comunista para España y la colonización de las instituciones hasta el máximo nivel. A mí me preocupa mucho cómo cada vez veo a la gente más desesperanzada y es que creo que tienen motivos para estar. Es decir, Pedro Sánchez ya controla prácticamente la totalidad de las instituciones del Estado, controla los poderes públicos, hoy mismo acaban de votar el control de la radio y televisión pública y creo que cada vez se va acentuando más ese empeño y ese interés, ese deseo dictatorial del autócrata por hacerse con absolutamente todo y que sea prácticamente irremediable la alternancia en el poder o que sea imposible, ¿no?, ese cambio de gobierno tan ansiado por muchísimos españoles. Yo creo que lo que estamos viviendo no es el fin de un régimen, sino es la entrada en un régimen mucho más tiránico, mucho más maquiavélico y evidentemente yo creo que sin una oposición contundente y una oposición que haga firme realmente al gobierno y al proyecto que tiene Pedro Sánchez para España, yo creo que nos vamos al traste, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que no hay oposición. Bertrand. Yo discrepo, porque yo creo, yo sigo con mi apuesta en que este gobierno nos come el turrón en la Moncloa. Lo tengo clarísimo. Es que es verdad que él, estamos tú y yo en es eso verdad y que nos él va a costar tiene una pasta. es verdad que tiene mucha suerte de que cuando está muy acorralado siempre sale un tema que es como y lo acaba tapando todo. Estábamos con su foto con Aldama y salió Errejón que se había metido mano a no sé quién y de repente estamos con estamos con otra doble imputación de su mujer y de repente sale la prima Dana, que ha hecho muchísimo daño, que no vamos a tomar eso a broma, que ha hecho muchísimo daño, ha matado a muchas personas y ahora mismo estamos con Dana. Pero hoy se ha salido que hay que meter, el Supremo ya ha ordenado que se entre en el despacho del fiscal general del Estado. Es que no paramos de conocer noticias que son yo estoy más contigo que son muy complicadas para este gobierno. Los presupuestos van a salir. Los presupuestos no salen. Yo creo el Partido Social... O sea, que no aprueban. Tu apuesta es que no aprueban los presupuestos. Porque Unidas Podemos ya está están marcando terreno para ser oposición, porque quiere volver. Entonces, Unidas Podemos un ministerio. Unidas Podemos, sus afiliados han apoyado sus dos normas, un 80% de que para apoyar los presupuestos, ellos han dicho que es vinculante. A ver si van a cambiar de opinión. Han dicho que es vinculante bajar los alquileres a un 40% y romper con Israel. Pero es que les da igual y tragarán con todo, porque la diferencia que tiene... Unidas Podemos no está en posición la de ventaja tragar que por tiene nada. Pedro Sánchez respecto a los líderes de la oposición o respecto a sus contrincantes es que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo y le da igual todo. Es capaz de aceptar cualquier exigencia con tal de aprobar los presupuestos. ¿Y cómo va a romper con Israel? Y si tiene que vender... Si acabamos de comprar balas a Israel por más de 8 millones de euros. Es más complicado bajar un 40% los alquileres. ¿Cómo vas a bajar los alquileres un 40%? Mira, Podemos pidió esas mismas exigencias sobre el precio de los alquileres cuando estaba en el gobierno y pero no hizo ahora nada está la y oposición. tragó. Necesita marcar territorio, necesita tener su propio camino, empezar a marcar territorio, desmarcarse de sumar. Mira, si le ofrecen, por ejemplo, un ministerio. Fíjate, ellos disfrutaron mucho del Ministerio de Igualdad, la banda de la tarta, lo de Iglesias como vicepresidente. Bueno, el tipo gozaba como un cochino en un patatal, lo pasó estupendo. Alfonso, si les ofrecen un ministerio, Alfonso, dos ministerios. Unidas Podemos está agonizando, ¿vale? Unidas Podemos lleva un tiempo agonizando, pero Unidas Podemos ha encontrado una oportunidad de cielo que le ha regalado Fallarás con el tema Orejón, ¿vale? Sí. Está todo compinchado. Sí. Y ahora sabemos que Pablo Iglesias está trabajando para volver a la política. Sí. Necesitan marcar su propio territorio y su propio camino, desmarcarse de Sumar, desmarcarse de Más Madrid, hundiendo a Mónica García, hundiendo a la ministra de Trabajo y presentarse como la izquierda, con el tema de la vivienda, con el tema de Israel y con otros más. Entonces ellos quieren desmarcarte ya de este gobierno. Para ellos este gobierno ya es una peste, entre comillas, porque quieren su terreno, están muertos, pero ahora están resurgiendo. Y no les compensa ahora ir de mano de Yolanda Díaz en este gobierno. Quieren desmarcarse de Yolanda Díaz. No les interesa. Pero pueden sustituir los ministerios de Sumar. Ellos no les interesa ahora una foto. No quieren una foto ni con Más Madrid,
ni con Sumar. Ellos quieren comerse estas dos líderes. O sea, es que ese es su objetivo. O sea, que tendremos a Fallarás de ministra de Cultura. Fallarás viene muy fuerte, cuidado, que Fallarás ahora es un incentivo político brutal, pero brutal. Ellos lo van a utilizar, que Pablo Iglesias siempre lo ha dicho, hay que politizar el dolor. Y te digo yo que lo que se está tramando es acabar con Sumar y es acabar con Mónica García. Bueno, están ahora mismo en la misma... Eso, o sea, pero eso es un secreto a voces, eso bueno, se pues, sabe. y ahora vas y le das un ¿Y tú crees que energía a este entonces, gobierno? entonces la conclusión es, hay que aprobar los presupuestos, todo está muy ajustado, está en el aire el voto de Ábalos, que no lo sabemos porque se le está complicando la cosa y podría salir por cualquier sitio, aunque yo creo que no, pero los votos de Sumar podrían hacer que no saliera los presupuestos. Los votos de Unida Podemos son claves. Si no vota Unida Podemos los presupuestos, no hay presupuestos. Pero los socios de Sánchez siempre preferirán apoyar a Sánchez, pese a que se tengan que comer muchas de sus propuestas que no salgan adelante, a ayudar a la oposición a echar a Sánchez. No, si Pablo Iglesias quiere volver a ser Pablo Iglesias. No si Pablo Iglesias quiere volver a ser Pablo Iglesias. Dejémoslo tranquilo, que vivir en la empresa privada no es fácil pagar todo pero lo que si tiene eso que es pagar. Pablo Iglesias. De todas maneras, y ahondando en eso, el Pablo Iglesias de hace 11 años o 12 años, que yo lo recuerdo porque compartía con él tertulias, todo este tipo de cosas, que venía aquí cuando le convocábamos y que llegaban pronto a la sexta porque había algo de comer y llegaban todos a comer. No estoy inventándome nada, las cosas como son, había un jamón muy bueno y llegaban una tropa ya a merendar. Pero lo entiendo, porque es lógico, cuando no hay jamón, pues donde se pilla. Es muy distinto al actual. El actual es propietario de un chalet impresionante en la sierra, con piscina, tiene una cuenta corriente muy saneada, tiene una pareja, una novia, una mujer o lo que sea, que tiene unos ingresos mensuales por encima de los 20.000 euros mensuales, o sea, 12.000 de sueldo más lo que cae. O sea, es un personaje que es mucho más... Tiene un bar también. Y tiene un bar. Pero el bar es lo que puede menos. tener todo El eso, bar, ha sido vicepresidente de gobierno con todo eso que estamos sí. hablando. O sea, por lo tanto, yo creo que él lo que le fastidia, por eso está en tertulia de televisión como en televisión española y tal, no es por lo que gana ahí, sino que quiere mantenerse con una visibilidad importante. Y ahora mismo, todos esos casos de corrupción, la Unidad Podemos los va a utilizar. La Unidad Podemos ahora mismo quiere presentarse como la única oposición a la izquierda a todo lo mal que lo está haciendo Pedro Sánchez, a todo lo mal que le está haciendo Sumar, a todo lo mal que está haciendo Mónica García. Es que lo están dibujando ahí en ese sentido. Hoy el discurso de Unidas Podemos en el Congreso en el tema de televisión española no ha sido un discurso que digamos que ha sido simplemente presentándose como nosotros no queremos saber nada de Sumar, nosotros no queremos saber nada de Mónica García, somos Unidad Podemos, somos la alternativa. La mitad de los eso es lo que quieren. La mitad de los tertulianos de Radio Televisión Española son de Podemos. Es que por eso te digo que Unidad Podemos ha puesto en su servicio a eldiario.es. Si tú te lees eldiario.es, es a por Mónica García. O sea, todos los periodistas así de izquierda van a por Mónica García, van a por la ministra de Trabajo. Por lo tanto, aquí hay una estrategia de Unidad Podemos de desmarcarse. Unidad Podemos le apesta todo lo que está pasando, la corrupción de la mujer. Yo lo pienso así, ¿eh? Bueno, sí, puedo entender que al final Podemos realmente quiera monopolizar también el relato único contra Sumar para hacer daño y recabar los votos que perdió, que se fueron a Sumar, recuperarlos y aprovechar este escándalo. La verdad, me parece un planteamiento interesante y es verdad, y también estoy de acuerdo con que Pablo Iglesias va a volver a la política, pero 100%, seguro. Sí, yo también. Bueno, hasta aquí ha llegado esto, no da más. Muchísimas gracias, Bertrand Endongo. Gracias a Vito por venir. El león del Camerún. Muchísimas gracias, Vito Quiles. Muchas gracias, un trabajo estupendo y sigue así. Y esperamos contar contigo más veces. Ya te si digo, Maestre no nos mete en la cárcel. Si Maestre no nos mete en la cárcel. Bueno, creo que ha llegado una especie de requerimiento, digo. Eso, todavía no me lo he leído, a ver qué quiere Maestre. Pero pasamos. Si pudimos. Tengo un gran abogado, cuidado. Si pudimos con Keke, con la cadena SER y con A3 Media, con estos también podremos. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes tengan presente de que hay elecciones norteamericanas, elecciones presidenciales este martes, es el primer martes de noviembre. Siempre, y este martes 5, los resultados los conoceremos en la madrugada, o ni siquiera en la madrugada, en la mañana del 6, y aquí haremos un programa en directo con esas elecciones. Y antes, muy probablemente el lunes, tendremos un especial elecciones norteamericanas. Muchísimas gracias y hasta el lunes.